¿Qué tal a todos? Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. Hoy tenemos una partida excepcional por parte del jugador ruso Vladimir Kramnik, ex campeón mundial, uno de los mejores jugadores de la historia del ajedrez, y vamos a aprender un final que es muy importante, sobre todo para los jugadores que normalmente se enfrentan a la defensa Caro-Kann. Por supuesto, más allá de que esta partida va a ser de una defensa Caro-Kann, es muy interesante también para jugadores de peón dama, porque recordemos que las estructuras de peones normalmente suelen ser similares en la Caro-Kann y en la defensa eslava. Por supuesto, también tener presente que un jugador de peón rey que se enfrenta a una Caro-Kann y a veces hasta una Alekhine puede llegar a enfrentarse a este tipo de situaciones. Por eso es un tipo de estructura y es un tipo de final que es muy interesante ver y aprender, para que si se nos presenta en algún momento de nuestras partidas, bueno, saber cómo tomar ventaja al respecto. En esta partida vamos a ver de negras al jugador Evgeny Bareyev, el cual es un jugador ruso también, súper fuerte. De hecho, en esta época era uno de los mejores del mundo. Y es muy interesante porque es un especialista aparte de la defensa Caro-Kann, ¿sí? Un especialista mundial. Entonces, eso hace la partida aún más interesante. Bueno, la partida comienza con E4, C6, D4, D5, caballo C3, D por E4 y caballo por E4. Por supuesto, aquí también el blanco tiene varias opciones, como por ejemplo jugar E5, que vendría a ser la variante del avance. Aquí se puede ver la principal diferencia entre la Caro-Kann y la francesa, ya que el negro dispone de la opción de jugar alfil F5, desarrollando el alfil malo por fuera de la cadena de peones. Esta vendría a ser la principal diferencia entre la defensa Caro-Kann y la defensa francesa, que vendría a ser 1 E6, D4, D5, y por ejemplo noten que cuando viene el avance el alfil queda encerrado en la cadena de peones propia, ¿no? Por supuesto, la ventaja que tiene el negro aquí es que la ruptura de C5 viene en una sola jugada, ¿no? Mientras que en la Caro-Kann, cuando viene alfil F5, hemos gastado un tiempo en jugar C6 y luego otro para jugar C5. Bueno, por supuesto, esta es otra opción que existe en esta posición de Caro-Kann, ¿sí? Otra opción es jugar la variante fantasía, como la suelen llamar, que es jugar F3. Una variante que es un tanto marginal, pero que la han jugado grandes exponentes, como por ejemplo Morozevich, ¿no? Así que también es una opción a tener en cuenta. Y por supuesto, E por D5 es otra opción, que es la variante del cambio jugada por grandes jugadores como por ejemplo Bobby Fischer, y hoy en día ha resurgido bastante, diría yo, porque se ve bastante seguido en la práctica magistral. Bueno, pero en esta partida vino caballo C3, D por E4, caballo por E4 y alfil F5. Esto es la variante clásica en la Caro-Kann. Por supuesto, nuevamente tenemos varias opciones. Una de ellas es jugar caballo D7, la variante Karpov, o caballo F6, súper interesante, con intención de doblarse los peones, pero a cambio conseguir cierto contrajuego, por ejemplo, a lo largo de la columna G, en caso de que fuera así, o mantener una posición muy sólida con E por F6, y el enroque está mucho más defendido con el peoncito en F6, ¿sí? Bueno, sigamos en la partida. Alfil F5, caballo G3, alfil G6, H4, jugada típica que tiene la intención de intentar ganar espacio sobre el flanco de rey. H6, caballo F3 y caballo D7. H5, noten cómo ahí gana espacio, alfil H7 y alfil D3. Por supuesto, durante mucho tiempo hubo una discusión al respecto si valía la pena jugar H5, si valía la pena guardarse ese tiempo, ¿no? Es más, surgía la duda si es bueno jugar H4 directamente y no jugar alfil D3 sin más. Eso es una duda que justamente en esta partida vamos a resolver
que bueno, vamos a ver las ventajas de haber jugado H5 previamente. Alfil por D3, dama por D3, caballo GF6 y en este caso tenemos nuevamente dos opciones principales. Una es jugar alfil D2, que sería un desarrollo típico en esta posición, intentando evitar los damas 5 jaque, desarrollando el alfil a una buena casilla, ¿no? Y permitiendo el enroque largo. Y la otra opción es jugar alfil F4, la cual en primera instancia busca evitar el desarrollo de la dama negra sobre C7. Ahora, si el negro, quisiera jugar la dama C7, existe aquí una maniobra que es jugar dama 5 jaque, casi como en cierta forma obligando al alfil a volver. ¿Por qué? Porque el blanco no se va a enrocar corto, se va a enrocar largo. Entonces si juega C3 debilitaría demasiado su enroque. Entonces ahora el negro aprovecha y juega dama C7. Y sería básicamente una transposición a la otra línea, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede en la partida? Vino alfil F4 y E6. Bueno, enroque largo, alfil E7, caballo E4. Normalmente este caballo en G3 está un tanto mal ubicado, por eso que se suele intercambiar por el caballo de F6. Vino caballo por E4, dama por E4, caballo F6 y dama D3. Bueno, aquí por supuesto existen varias opciones, pero dama D5 es la más popular en esta posición, porque si el negro se enrocara corto en esta situación, estaría ya bastante expuesto debido a que el peón de H6 está bastante debilitado. Entonces el blanco podría iniciar un ataque con las movidas G4, G5, etc. Por eso es que vino dama D5, C4 y dama E4. Entonces aquí es cuando vamos a llegar al final que quería mostrarles. Dama por E4, caballo por E4 y alfil E3. Bueno, por supuesto no podemos decir que este final esté ganado el blanco, ni mucho menos. Jamás podríamos decir esto. De hecho, muchos jugadores han empatado este final con negras. Hasta de hecho algunos lo han ganado. Es un final difícil, no es sencillo. Pero sí podemos decir, en principio, que el blanco tiene una leve iniciativa. Que el blanco es el que va a mandar en las siguientes jugadas, va a ser el que proponga en esta posición y por supuesto en base a cómo lo haga también se va a decidir un poco el resultado de la partida, porque si nosotros atacamos sin pensar las consecuencias, el negro puede jugar de contra y así contraatacarnos y ganarnos la partida. Tenemos que tener cuidado al respecto. Entonces, este es el final que les quería mostrar en esta clase. Básicamente podrán notar que el blanco, si hay una ventaja que tiene aquí, es de espacio. Y acá es cuando justamente podemos observar el peón de H5 cómo ejerce una muy buena presión sobre el flanco de rey. El blanco va a tener mucha ventaja de espacio, sobre todo sobre el flanco de rey, en donde va a poder avanzar con G4, F4 y de esta manera en algunos casos hasta llegar a una ruptura o crear un peón pasado, ¿sí? Entonces, caballo D6 vino por parte de las negras, B3 por supuesto solidificando, alfil F6 y G4. Bueno, noten un detalle muy importante de esta posición. Primero y principal, algo que hay que mencionar. Noten que el blanco jugó B3 y no jugó C5. ¿Esto a qué se debe? Bueno, a una simple razón. Una vez que avanzamos un peón, recuerden que la casilla adyacente de este peón va a estar debilitada, es decir, aquí este avance de peón debilita B5 y C5. ¿Cuál es el gran problema? No tanto B5, porque todavía puede ser controlada por un peón en A4, sino D5. Entonces, por ejemplo, este caballo podría hacer una maniobra de este estilo, ubicarse en D5 y entrar en una casilla muy fuerte. Ahora, ustedes podrían preguntarse, bueno, Maxi, ok, entiendo este concepto, por eso jugó B3, por eso alfil F6 jugó G4, entonces noten cómo los peones están defendiendo todas las casillas, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando me juegan B5? Esta podría ser una muy buena pregunta. Bueno, noten cómo el blanco juega caballo D2, que cumple una doble función. Defiende el peón de C4 y permite el avance a F4. Rey D7, rey C2 y aquí alfil D8. Esto es una pequeña imprecisión por parte de las negras, porque en cierta manera le permite al blanco ahora una maniobra que tal vez si hubiera hecho otra jugada como torre E8, por decir una, o torre H D8, no hubiera tenido el blanco la posibilidad. El problema aquí es que ahora tenemos la opción de jugar caballo F3, aprovechando que al no estar el alfil sobre F6, el caballo en E5 llega con jaque y no hay ningún tipo de captura ni nada. Entonces, alfil F6, caballo jaque, rápido, rey C7
Y aquí, bueno, por supuesto de comentar que alfil por E5 no es posible debido a D por E5 y el caballo está cayendo, ¿no? Entonces, el tema sería que acá vino rey C7. Y este es un momento súper interesante para que ustedes frenen el video y traten de descubrir cuál es la siguiente jugada para las blancas. Bueno, imagino ya habrán frenado el video, ya habrán pensado un poco acerca de qué jugada realizar y habrán encontrado que existe una jugada muy difícil en cierta manera justamente por el concepto que les mencioné previamente y es jugar C5. Entonces acá muchos tal vez estarán confundidos y dirán, pero Maxi, hace un rato me acabaste de decir que no tenía que avanzar ese peón porque se iba a quedar debilitada la casilla de 5. ¿Por qué ahora esto ya no aplica? Bueno, el resultado es el mismo, es verdad. Queda debilitada la casilla de 5. Eso es un hecho, ¿sí? Eso no ha cambiado y eso en realidad no nos favorece demasiado. Pero acá sí existen algunas diferencias con respecto a la posición anterior. En la posición anterior simplemente debilitábamos la casilla de 5 y listo. Era solo una desventaja para nosotros. Sin embargo, aquí tenemos algunas ventajas a cambio de esa casilla. La primera y principal es que el negro va a tener que intercambiar sí o sí el alfil sobre E5. ¿Por qué? Simple razón, se cae el peón de F7 si no. Así que hay que defenderlo y por eso hay que comer primero en E5. Esa es la primera causa. La segunda es que ahora existen debilidades. Este tipo de estructuras, como estarán viendo ahora, ¿sí? De peones, es muy favorable para las blancas. ¿Por qué? Porque tiene muy buen control, ¿sí? Entonces, aquí hay que encontrar una segunda jugada por parte de las blancas, la cual le da aún más sentido a todo el dispositivo. ¿Cuál piensan que puede llegar a ser? Bueno, la jugada aquí es torre H3, gran jugada que habilita la opción de jugar torre F3 y el detalle es este, claro, el blanco ha cedido la casilla de 5, pero la idea principal es jugar alrededor del caballo y no en la situación, en la posición donde va a estar el caballo. Entonces le jugamos alrededor, le atacamos las debilidades y va a estar complicado. Entonces fíjense, caballo E7, torre H3, ya dejamos una torre ahí paralizada, torre de 6 y con esta torre vamos a atacar la otra debilidad de la posición. Noten cómo atacamos las dos debilidades. Es verdad que la de C6 está defendida por el rey, pero no deja de ser molesto para las negras, ya que tienen que estar con un ojo siempre sobre la casilla C6. Vino a 5 y ahora, muy bien, G5. Con esta jugada lo que hacemos es abrir un poquito la posición y ya dar paso en algún momento a un posible avance del peón en H6, expulsando la torre de F8 o asimismo, si podríamos eliminar este peón, el peoncito de H6 quedaría pasado. Así que en los dos casos está bastante interesante. Caballo F5, torre de 1, A4 y por supuesto aquí no abrimos la posición, sino la cerramos porque bueno, yo sé que a principio puede parecer un poco ilógico porque decimos, pero para, estamos cerrando la posición y tenemos un alfil y él un caballo. No me han dicho que era al revés. Y en ese caso, por supuesto, conceptualmente tendrían razón. Pero hay una gran diferencia y es que aquí lo que importa es también el espacio. Entonces, cuando nosotros cerramos todo, lo que hacemos también es cerrar hacia adelante, cerrar ganando espacio. Entonces, rey C8, torre F de 3 y noten cómo, bueno, básicamente el negro está en problemas, ¿no? Noten también que debido a la amenaza de H6, el negro tuvo que situar el caballo en F5 y no en D5. Por eso es que tomamos ventaja ubicando las torres sobre la columna D. Torre A7, torre D8 jaque, torre por D8, torre por D8 jaque, rey B7 y rey C3. Entonces vino rey A6 y nos enfrentamos a esta situación. Por supuesto no podemos decir que el blanco está totalmente ganado ni nada por el estilo porque todavía hay que encontrar cómo jugar esta posición. Noten que no está para nada sencilla porque es verdad que el blanco tiene ventaja en espacio, que las piezas están un poco más activas, que el negro está bastante restringido, pero también es verdad que no hay una forma clara de entrar. Entonces yo les propongo aquí que nuevamente pausen el video si quieren practicar y traten de pensar cuál les parece que debería ser el plan principal para las blancas en esta posición. Bueno, imagino que ya habrán pensado, no olviden tomarse su tiempo si ven que, porque la posición es difícil, no quieran resolverlo enseguida porque no es tan fácil. Y bueno, la idea aquí es jugar rey D3, torre C7, rey E4 y llevar el rey hacia el flanco opuesto, es decir, al flanco del rey. Torre acá, jaque, torre acá, torre D3, rey C8, jaque, rey aquí. Y bueno,
Parece un poco extraño todo esto, ¿no? O sea, uno podría decir, pero, che, al final, ¿para qué llevó rey hasta allá? Si cuando llega G5 no va a poder ir hacia ningún lado. Entonces aquí es cuando viene la jugada mágica que tenía pensado Kramnik y que está muy buena que nosotros conozcamos en caso de que nos toque jugar algún final semejante. La jugada aquí es alfil F6, fantástica jugada por parte de Kramnik que básicamente deja perdida a las negras. En la partida vino G6 y todo terminó muy rápido, pero ¿qué pasa si nos capturan el peón? Bueno, simplemente E por F6. Y parece increíble, ¿no? Pero este final está perdido el negro. ¿Por qué? Porque a torre C8, torre por torre, rey por rey G5, ahora el peón H avanza. Rey D7, H6, caballo por rey por, y contra E5, aquí una cuestión muy importante de finales. No rey G7. No rey G7 porque ahí no solamente que no lo ganamos, sino que perdemos. Sino rey H7. Ahora vamos a tratar de entender el porqué. Por ejemplo, rey G7, imaginemos que jugamos aquí. Nos juegan rey E6. Bueno, el problema aquí es este. Estamos en Zugzwang. Tenemos que hacer un tiempo. El negro nos hace un tiempo también y ahora tenemos que mover a nuestro rey y el peón de F6 se termina cayendo. Entonces noten que aquí perdemos. ¿Sí? Nos van a comer el peón y nos ganan el final. Entonces, al hacer este cálculo podemos descubrir que nosotros tenemos que perder un tiempo. Si por ejemplo nos juegan rey acá, ahora somos nosotros los que ganamos el tiempo por acá. E4, A3... o viceversa, ¿no? Si A3, F3. Y estamos ganando nosotros, porque el que está en Zugzwang ahora es el negro, ¿sí? Bueno, increíble final por parte de Kramnik. Bueno, Bareyev juega G6, viene H por G6, F por G6, rey G5... y directamente en esta posición decide abandonar. Porque claro, se le cae el peón de G6, se le va a terminar cayendo el peón de E6, se intercambiarán las torres y al final realmente es muy sencillo de ganar avanzando los peones del flanco de rey, ¿sí? Por esta razón es que Bareyev decide abandonar. Bueno, una partida sensacional por parte de Kramnik, la cual nos enseña claramente cómo jugar este tipo de estructuras de peones, ¿sí? Muy recomendable repasar una y otra vez esta partida, tratar de ver cómo la estructura en este caso ayuda a las blancas a ganar más y más espacio y por otro lado también lo ayuda a... en cierta manera, quitarle actividad a las piezas del negro, ¿sí? Bueno, conclusiones que tenemos que sacar de esta partida. Primero, el blanco en estas posiciones juega a la ventaja de espacio, ¿sí? No importa si la posición se cierra y nosotros tenemos un caballo contra un alfil, siempre y cuando podamos activar nuestras piezas. Evitar el contrajuego del rival, en este caso por el flanco de dama, es muy importante, ¿sí? Y por último, recuerden que el peón de F7 y cuando el negro quiere jugar B5 para obligarnos a C5, el peón de C6 son las debilidades que podemos aprovechar llevando las torres por los costados, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado muy clara la clase, que les haya gustado y bueno, nos estaremos viendo en una próxima lección para la Academia de Ajedrez a Distancia. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Chau, chau.